Nuestro siguiente invitado vía Zoom, se trata de Renato González, director general del ISPOL. Buen día, le saluda Juan Javier Benedetti. Renato, los abogados de Jorge Cherres, uno de los implicados en el desfalco de la ISPOL, plantean una nueva recusación. ¿De qué se trata? Buenos días, Juan Javier, y por su intermedio un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos miran por Radio Centro. En el caso de DC Vale, porque nosotros siempre hemos manifestado que el tema ISPOL tiene varias investigaciones, uno de esos procesos que ha llegado a la etapa de audiencia de evaluación y preparatoria de juicio precisamente es el que comúnmente se lo conoce como DC Vale, donde existen alrededor de 12 procesados, entre ellos el señor Jorge Osvaldo Cherres Miño. ¿Qué hay que entender? Es una nueva estratagema, que es una nueva argucia, que es una nueva leguleyada a la que está recurriendo la defensa técnica del señor Jorge Cherres Miño para dilatar el proceso de manera indebida. ¿Por qué? Porque la señora jueza Yanela Norix, que empezó esta audiencia en diciembre, imagínense que esto empezó en diciembre y todavía no podemos concluirla, ya recibió a fines de diciembre una primera intención cuando a la defensa de Oriana Rumbea se sumó su primo, el señor abogado Joseph Norris. La señora jueza, ante la duda, ella prefirió excusarse. Esto subió a consulta de un superior y la autoridad superiora manifestó que no le correspondería a la jueza excusarse, sino más bien al abogado evitar sumarse a un bufet de defensores que ya tenía aproximadamente 4 integrantes para la señora Rumbea. Pasó el tiempo y no contentos con eso, este mismo abogado incidentó la audiencia en el mes de febrero, trató de conectarse, la jueza lo impidió y le plantearon una primera recusación que fue ya atendida, que fue ya revisada por la autoridad superior también y le devolvieron el proceso a la señora jueza. En los próximos meses ella dio a luz y claro, tuvimos que esperar inclusive su periodo de maternidad porque la jueza suplente no quiso hacerse cargo de estas audiencias. Ha retomado de una manera muy ágil la señora jueza Yanela Norris, inclusive apartó alrededor de 15 fechas que coordinó con todos los abogados para que no existan suspensiones, pero nuevamente la defensa del señor Cherres en una ocasión anterior, de una manera muy grosera a nuestro modo de ver, trató de incidentar, la señora jueza no lo permitió, y mire, le plantea una recusación, pero esto es lo extraordinario, por manifiesta enemiga de ellos, o sea, esto es impresentable, esto es inconcebible. Yo me pregunto, ¿dónde está el rol del Consejo Nacional de la Judicatura para imponer ya sanciones a este tipo de profesionales del derecho que dejan mucho que desear? Yo no sé qué les enseñan en las universidades o si la parte ontológica, la parte axiológica se la olvidan, porque lastimosamente no está bien que se pretenda continuamente incidentar, y si a un caso tan sensible, de tanta conmoción nacional como es el caso ISPOL le sucede, imagínense lo que pasa en otros casos menores. Señor González, ¿tiene o no tiene el ISPOL bonos congelados en el Banco Central por más de 270 millones de dólares? Ojalá yo ya pudiera decir que son míos, porque lastimosamente esta es parte de las operaciones irregulares en las que participó el ISPOL, y es específicamente de la mal llamada Operación SWAP, en la cual el ISPOL tenía bajo su control en una cuenta tradicional del ISPOL en el Banco Central 327.3 millones de dólares en bonos de deuda interna, no confundir con bonos de deuda externa, por favor. Esos bonos, a través de Citadel, la casa del señor Javier Neira Salazar, que el otro día le vi en su programa, permítame topar el tema, al señor Javier Neira Menéndez, que lo citaron por otro tema, pero que terminó hablando que el director general del ISPOL, de una manera muy suelta de huesos, se ha referido en el caso Citadel. Y claro, confunden a propósito las diferentes investigaciones que existen. En el caso Citadel, la defensa del señor Javier Neira Salazar pidió que no se considere esta mal llamada Operación SWAT, porque según ellos ya había prescrito, porque el delito a perseguirse tiene una pena de hasta 5 años de prisión, y además estos hechos habían sido en el año 2016. Es decir, primero, en el caso Citadel dijeron, la Operación SWAT no se investigue. Nos centramos en investigar solamente la última transferencia de los 32.2 millones de dólares, de las cuales se hicieron un festín. Pero eso no se lo dice. El señor Javier Neira Menéndez, muy orgulloso en defender a su hijo, y está bien, o sea, yo le entiendo el rol de padre. Mire, créame, Juan Javier, que yo comprendo el rol de padre, la verdad. Pero yo también les doy un consejo. Yo considero que cuando los hijos ya son un poquito grandecitos, hay que dejarle que el bebé se defienda solo, ¿no? Aquí lo que no se dijo es que el argumento de la transacción que participó el ISPOL, lo que autorizó el Consejo Directivo en su momento,
era la reestructuración de los bonos de deuda externa, muy distinto a lo que usted me pregunta, que son los bonos de deuda interna en el Banco Central. Permítame primero explicarle lo del Banco Central. El ISPOL entrega 327.3 millones de dólares en una operación en la que participa Citadel y que crea ficticiamente, a propósito, más bien, perdónenme el término, no es ficticiamente, lo crean a propósito. El 6 de enero del 2016 crean dos cuentas, una a nombre del ISPOL y otra a nombre de Nascunco. El 7 de enero, David Proaño mueve de la cuenta tradicional del ISPOL los bonos a esta cuenta nueva bajo el control de Citadel. Y el 8 de enero del 2016 se pasan de esta nueva cuenta del ISPOL a esta nueva cuenta de Nascunco, y ese registro está realizado de manera manual en el Banco Central. Y el 12 de enero recién se pasa de esta nueva cuenta de Nascunco a donde hasta ahora reposan, que es la cuenta tradicional de Nascunco, bajo el control de Picaval. Es decir, Citadel solamente participó para crear esta operación, que ellos denominan operación cruzada, pero en la cual el ISPOL sí entregó los 327 millones de dólares, pero no recibió nada a cambio. Esa operación es la que nosotros estamos reclamando, que el remanente, los 240 millones de dólares de bonos de deuda interna que están en el Banco Central, deberían ser devueltos al ISPOL, y estamos haciendo acciones administrativas, judiciales y extrajudiciales. Y ahora me voy a los bonos de deuda externa. El DC Vale, donde trabajaba también la nuera del señor Javier Neira Menéndez, la señora Oriana Rumbea, que era la directora administrativa financiera. Y una directora administrativa financiera, justamente eso, conoce la parte administrativa y también la parte financiera. Pero además era integrante del directorio. Y integrante del directorio también era su esposo, el señor Javier Neira Salazar. Estas son las cosas que no se dijeron en su radio la semana anterior. Pero ¿a qué voy yo? El ISPOL supuestamente tenía custodiado en el Decevale casi 700 millones de dólares, que eran los 3 tramos realizados con el señor Chérez. Los 327 de la operación SWAP, 216 en bonos con pacto de recompra y 162 millones de dólares en bonos de deuda externa. De estos 162 millones de dólares, el Decevale le mandaba estados de cuenta mensuales al ISPOL, es que cuando hay un llamado de un proceso de reestructuración de la deuda ecuatoriana, el Consejo Directivo en julio del 2020, contando con esa información, ¿qué es lo que decide? Acogerse al proceso de reestructuración. Lo que no le dijo el señor Javier Neira Menéndez, pero que usted puede revisar en mi Twitter porque están los documentos respectivos, es que hasta el 2 de octubre, el Decevale le remite un estado de cuenta al ISPOL y le dice, aquí le tengo bonos 2030, 2035 y 2040 que fueron canjeados por los bonos 2024, 2026, 2028 y 2029. Pero el 30 de octubre del mismo año, es decir, 28 días después, el Decevale le manda un documento al ISPOL y le dice, ¿sabe qué? En realidad yo no he sido custodio. Es decir, ¿cómo va a aceptar que fue eficaz esa resolución del Consejo Directivo si el propio custodio después de un mes le dice, todo lo que usted me dijo acá que vote, yo voté, pero la verdad no he sido custodio de usted, sino que el custodio ha sido la empresa Institutional Custody Service del señor Chérez, y aquí se ha coludido el señor Álvarez? Esa es la realidad de las cosas, mi querido Juan Javier. Perdón, señor González, tengo entendido que hay 2 fallos judiciales que han reconocido el estado de inocencia del señor Neira. ¿Es correcto esto? Así es. En el caso Citadel, que como le explicaba, la defensa del señor Neira y de la señora Rumbea, que es del señor abogado Fernando Yávar, muy conocido en el ambiente judicial, plantearon en primer lugar que no se investigue la operación SWAP, porque sabían que en la operación SWAP había mucha responsabilidad. Entonces, ¿qué hicieron? Que no se investigue la operación SWAP porque ya era una operación prescrita para ellos, y solamente que nos centremos en la operación de los 32 millones. Ahí existieron 4 procesados: el señor Luis Álvarez Villamar, el señor Gonzalo Navarro, el señor Javier Neira Salazar y su esposa, la señora Oriana Rumbea. Contra los 4, Fiscalía presentó dictamen acusatorio. El señor juez Juan Carlos Terán dictaminó que los 2 primeros pasen a juicio y que los 2 últimos, es decir, Rumbea y Neira, tengan un sobreseimiento. Nosotros apelamos eso ante la Corte Provincial, y en la Corte Provincial 2 de 3 jueces, no de manera unánime, 2 de 3 jueces, y entre esos jueces el doctor Carlos González Abad, muy cuestionado, que al día siguiente inclusive firmó la devolución de 2,000 millones de dólares para los señores Isaías, pero que además tiene una declaración de error inexcusable por la Corte Constitucional de julio de este año, y hasta ahora el Consejo de la Judicatura del Guayas se demora en suspender a ese juez. ¿Pero a qué voy yo? Esos 2 jueces, el señor González con el otro juez, ratificaron el sobreseimiento al señor Neira. Pero lo que no se dice es que la magíster Beatriz Cruz, con un voto salvado, es decir, con un voto en contra y de una manera muy bien sustentada, ella se tomó 45 minutos para exponer los argumentos por los cuales sí debían ser llamados a juicio el señor Neira y la señora Rumbea,
Y en cambio el señor González solamente se tomó 10 minutos. Ahí se ve inclusive la fortaleza de los argumentos. Pero entonces, en realidad, como usted dice, en el caso Citadel existe dictamen de segunda instancia que ratifica el sobreseimiento del señor Neira y del señor Rumbea. Sin embargo, nosotros tomaremos las acciones en los próximos días. Ya van a ver lo que vamos a realizar, porque créame, y permítame ser muy franco, la verdad es que las Cortes del Guayas dejan mucho que desear. Ahí pasa cualquier cosa. Si Perú reclamara las Islas Galápagos, son capaces de dárselo. Sí, coronel, Fernando Aguayo lo saluda. La alerta roja en contra del mago Cherres sin duda es lo más importante al momento, porque se entiende que el día que lo capturen, entonces se podrán aclarar las cosas y lograr, esperamos, recuperar el dinero de la Policía Nacional. Eso sería lo fundamental. ¿Cuál es el estado de cosas al respecto? Fernando, yo coincido, y la última vez que estuve en su sede, así mismo lo ratificamos. El fin último es la recuperación de los recursos, porque no sacamos nada teniendo 20, 30 sentenciados y sin recuperar ni un solo dólar. En ese caso, nosotros ya hemos hecho acciones, seguimos recuperando. Ayer acabo de firmar inclusive 2 planes de pago de 2 empresas que me han pedido mantener el sigilo, pero que son empresas que han preferido, antes de que ejerzamos la acción proactiva, venir a firmar un plan de pago que lo consideramos oportuno. Y como usted bien lo manifiesta, está vigente la difusión roja del señor Jorge Osvaldo Cherres Niño en 195 países, incluido el Ecuador. Tenemos la certeza que se encuentra en México. Se están realizando acciones operativas, entiendo yo, a nivel de la Policía Nacional con Interpol para que sea ubicado el señor Cherres, y sería importante que venga, pero ¿sabe qué? Yo preferiría que en primera instancia vaya a rendir cuentas a la justicia norteamericana, donde ha sido declarado prófugo, se lo investigue profusamente, se lo sentencie, y una vez que cumpla sentencia en Estados Unidos, nos lo manden acá a Ecuador para continuar con las investigaciones. Coronel, ¿cómo está? Lo saluda Esteban Novoa. Un gusto tener esta entrevista con usted. Yo quisiera hacerle una pregunta. Aparte del señor Cherres, en el ISPOL como tal, hubo, y esto me parece que inició en la época de María Paula Romo como ministra del Interior, en el ISPOL como tal, hubo señalados como culpables, porque pregunto, en muchas de estas inversiones, y también pregunto porque acuso ignorancia de aquello, hubo aprobación del directorio del ISPOL para comprar estos bonos, para hacer estas operaciones, o fueron todas encubiertas entre ciertas personas. Y pregunto si hay alguien de apellido Luzuriaga también en esta trama. Y que nos aclare el asunto, porque en algún momento me pareció haber leído sobre el señor Luzuriaga. Es decir, efectivamente hay responsabilidad de todas estas personas que usted menciona, del ámbito privado, ya sea de Citadel, ya sea del de Cebale, etcétera, todas actuaciones censurables, pero ¿quién permitió esto dentro de la institución? Y si esa depuración ya se hizo, ¿quiénes son los responsables? Si la policía los ha acusado, etcétera. Buenos días, Fernando. Como usted lo manifiesta, Esteban, en esta trama, me equivoqué. En esta trama existe una colusión clara entre estructuras a la interna del ISPOL y todas estas estructuras externas que manifesté una parte inicialmente, ¿no? Sí, el señor John Luzuriaga era el director de riesgos del ISPOL desde el año 2013. Todas estas operaciones irregulares que se han logrado detectar empiezan aproximadamente en el año 2013 y se prolongan inclusive hasta fines del 2019. ¿Qué se ha podido encontrar? De todo. Hay operaciones que la manejaron únicamente de manera unilateral en la parte de la Comisión de Inversiones. Pero le doy un ejemplo. El exdirector general del ISPOL era parte de director general como tal, secretario del Consejo Directivo, integraba la Comisión de Inversiones y también la Comisión de Riesgo. Una especie de amo y señor del ISPOL, que eso es lo que estamos tratando de corregir en los actuales momentos. Pero en virtud de eso, y atendiendo a su pregunta, hay muchas operaciones irregulares que fueron aprobadas por los diferentes directorios. Eso lo tenemos claramente identificado y están en investigación. En la Fiscalía Provincial de Pichincha, nosotros sabemos que está investigándose estos hechos que se refieren específicamente a estas operaciones en las cuales tuvieron aprobación del directorio. ¿Por qué? Porque subió por cuestiones de fuero, en virtud de que está siendo investigado un excomandante general que integraba en su momento el Consejo Directivo. Es decir, esto todavía falta. Lo que nos da pesar es lo mucho que se demora. Vamos 2 años y 4 meses y no tenemos ni un solo sentenciado. ¿Pero por qué se da esto? Porque son una perfecta estructura de crimen organizado. Tienen sus operadores en fiscalía, tienen sus operadores en jueces. Tuvieron policías. Y yo no descarto que en la actualidad todavía tengan policías que están coludidos con ellos. ¿De dónde cree que salen las filtraciones de audio, las filtraciones de documentos? Eso está claramente identificado, tiene un fin. Tienen operadores mediáticos, colegas suyos,
que cobran ingentes cantidades de dinero, que lo que hacen es disparar una noticia, luego tienen sus cajas de resonancia con toda esta red de manejo de redes sociales que lo montó la Exinaín, y luego empiezan inclusive los propios operadores políticos a buscar descabezar a quienes conocen del atraco. Eso es muy claro, muy evidente inclusive. Entonces, en los próximos meses, seguro que habrán más procesados. Hay una investigación, recuerde usted, de delincuencia organizada, en la cual inicialmente hubo casi 30 personas investigadas, de las cuales se les detuvo solo a 13, y se formuló cargos a 12, pero que está abierta la instrucción fiscal y se seguirán sumando otras personas. En resumen, hay de todo, desde operaciones que autorizó únicamente la Comisión de Inversiones, de operaciones que subían a los consejos directivos, donde seguro que algunos de sus miembros sabían muy claramente lo que pasaba, porque hasta tuvieron pasajes para ir a los viajes en Estados Unidos, y hay otros vocales que lastimosamente fueron sorprendidos, porque le podía pasar a usted o a mí. Si usted es un vocal que no tiene formación financiera, pero sube el director de riesgos, que era Luz Uriaga, sube el jurídico, que era Santiago Duarte, sube el financiero, que era Rafael Núquez, y sube el propio director general, que en su tiempo fue Enrique Espinosa Los Monteros y luego fue David Proaño, y le dicen, mire, todos los informes están bellos, son maravillosos, de rentabilidad, está garantizado, usted va a aprobarlo, pues, porque los informes así se lo dicen. Hay dos, y pregunto, ahí hay dos cosas que creería que hay que distinguir. Hay inversiones en donde hay una estructura criminal detrás en la estructuración. Eso lo entiendo perfectamente y usted lo ha explicado perfectamente. Y hay otras inversiones que inicialmente pudieron haber sido bien hechas, pero que lamentablemente no salieron como debieron haber salido, como cualquier inversión de riesgo. Por ejemplo, si yo compro un bono en la bolsa de valores y de repente esa compañía que emitió el bono quiebra, a la final fue una mala inversión mía, pero no tengo responsabilidad yo, al menos de colusión con la empresa. Entonces pregunto, ¿el ISPOL tiene una cartera, creo yo, un portafolio de inversiones tóxico, en el sentido de que está envenenado por corrupción en estas estructuras que usted señala? ¿Y cuántos millones de dólares están en una cartera, por así decirlo, no envenenada, sino que simplemente fueron inversiones de riesgo a las cuales hoy en día tienen que recuperar, pero no pues no hay una estructura criminal detrás? Yo creo que hay que distinguir las dos cosas, porque no se pueden meter a todos en el mismo saco, ¿no? El concepto inicial es acertado. Toda inversión tiene riesgo. Desde que usted ingrese un dinero en el Banco El Pichincha, que es el banco más grande del país, y si mañana quiebra el banco, tenía un riesgo. Lo que hay que hacer es mitigar ese riesgo a partir de un verdadero análisis de riesgo. Es decir, en este caso, la jefatura de inversiones debe presentar una propuesta y el director de riesgos o el equipo de riesgos debe analizar si conviene o no. En el ISPOL pasaba todo lo contrario, pues. El director de riesgos era John Luz Uriaga, iba a Guayaquil y era recibido en limusina, porque lo que pasaba es repartiendo dinero a las diferentes empresas. Le doy un claro ejemplo: Ecuagran, Delcor y Fertisolubles. Estas empresas estaban relacionadas porque sus directorios eran las mismas personas, la familia de Gad, Iván Goldstein, Enrique Huerta y Enrique Weiss. Si es que se hubiera hecho un verdadero análisis ante la propuesta de ellos de compra de obligaciones, el ISPOL hubiera dicho no conviene porque ya tiene estos problemas, porque era la sexta emisión de obligaciones. Pero ¿sabe qué es lo que pasó? Le doy un claro ejemplo con Ecuagran. Ecuagran estaba en intervención de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Le levantaron la intervención para permitirle sacar su sexta emisión de obligaciones. Se emitió esa sexta emisión de obligaciones, que realmente fue una estafa masiva, no solo al ISPOL, al Fondo de Garantía del Magisterio, Aseguradora del Sur y a otras empresas más privadas y públicas, y luego quebró la empresa. ¿Eso es responsabilidad de los entes de control o no? No sabían qué es lo que pasaba ahí. Saben muy bien, en Guayaquil todo el mundo se conoce. Esos que van a los clubes de lujo se conocen muy bien de dónde están sacando recursos los que al lado se están pegando el capuchino. Lo que pasa es que no se quería decir, o no sabían que por 30 años estaba en control de la bolsa de valores el señor Rodolfo Cronfle, y lo mismo en el DC Vale, y lo mismo pasaba con la señora Oriana Rumbea, que trabajaba en las dos instancias, y el señor Luis Álvarez Villamar en las dos instancias. Entonces, una cosa es una inversión que puede tener un alto o un bajo riesgo y que lastimosamente fracase, y otra cosa es todo lo que pasó en el ISPOL. El ISPOL tenía 150 millones de dólares, y de esos 600 millones de dólares estaban entregados a sus asegurados en préstamos. Los otros 950 millones de dólares, si me da tiempo yo le explico, están divididos en 7 segmentos. Lo que ya les señalé de la mal llamada operación swap por 327 millones de dólares, estos bonos con pacto de recompra, que eran 216 millones de dólares, y los supuestos bonos de deuda externa por 162 millones de dólares. Todo eso cercano a los 700 millones de dólares con empresas del señor Cherres. Las 3 empresas, Institutional Custody Service, Ecuador High Yield Bond Funding
e Iscore Investment, radicadas en Panamá, pero que estaban registradas y no tenían autorización para operar. En otras palabras, empresas de papel. Y ese monto era custodiado por varios años por el Decevale, que nos mandaba los estados de cuenta, como le digo, hasta el 30 de octubre, en que nos dijeron, la verdad que nosotros no les hemos custodiado nada, ¿no? 700 millones en eso. Aparte de ello, usted tiene 69 millones de dólares de fideicomisos que eran realmente préstamos disfrazados de inversiones. ¿Cuál es el inconveniente ahí? Que lo mismo, te dieron a empresas que estaban muy débiles, que ya en el mercado sabían que estaban por quebrar, pero que el ISPOL muy generosamente le daba dinero, ¿no? Coronel. Y luego tenemos dos segmentos, ya termino, le hago cortito, dos segmentos de facturas comerciales negociables por 47 millones de dólares y de obligaciones de las empresas, es decir, de deuda, igual por 47 millones de dólares, pero de estas empresas que tenían un estado financiero catastrófico. Y 35 millones de dólares en la compra de 3 terrenos productivos. Uno es el de Ambienza en el sector de Chongón, que catastralmente valía $1.700.000, pero que al ISPO le vendieron en 17 millones de dólares. Otro es Anchamasa en el sur de Quito y finalmente uno de Mapreco. Coronel, y una última pregunta de mi parte. He conocido yo, por cuestiones de mi profesión, que el ISPOL tiene un reglamento en donde no acepta daciones en pago de las deudas. Es decir, en pago de, por ejemplo, bonos que no se pagaron, emisiones de obligaciones que no se pagaron. Pregunto, ¿por qué no aceptan daciones en pago? No hablo de, ojo, dejemos de lado todo el tema de Cuagrande, del Corp, de Cita, del Decevale, etcétera. Imaginémonos que una empresa emitió obligaciones y lamentablemente no pudo pagar por X y Y circunstancias en donde no hay corrupción. Simplemente no pudo pagar por X o Y motivo. Como ya dijimos, son inversiones de riesgo. ¿Por qué, por ejemplo, esa empresa no podría decirle al ISPOL, mira, tengo esta garantía que estaba garantizando la emisión, por ejemplo, y ya está? A ver, entiendo, obviamente, eso sucede con todos los bancos que se aceptan, pero ¿por qué el ISPOL no puede aceptarlo? Entiendo yo que hay un reglamento al respecto y ustedes tendrían que modificar ese reglamento, pero ¿por qué no modificarlo y así quedarse con el bien y salir ustedes a vender el bien o usarlo, por ejemplo? Eso estaba constando en unas políticas de pago que se aprobaron al apuro en el mes de, me parece que de enero del 2020, o si no estoy mal, en enero del 2021. Fue antes de que asuma yo la administración. Estuvo vigente varios meses, pero ya ha sido derogado porque ya tenemos ahora un reglamento de facultad coactiva. Ahora, si usted me pregunta en lo personal, de entrada, no es bueno llenarse de bienes porque nos convertiríamos en un ese no es su negocio, pequeñito, ¿no? Ese no es su negocio. No es bueno. Sí, pero los bancos también dirían lo mismo. Los bancos dirían, yo no me quiero llenar de bienes, obviamente, pero imaginémonos una cartera hipotecaria en donde de repente pues tiene que hacerse de los bienes, porque imaginémonos que nadie paga, se hace con los bienes, porque esas son sus garantías. Yo entiendo perfectamente el punto, pero a la final el problema, creería yo, es que efectivamente hay que hacer un análisis, pero es que la norma a ustedes no les permitía recibir. Hay una norma. Sí, no nos permitía, pero como usted bien lo manifiesta, nosotros ya hemos derogado esas políticas, ya tenemos aprobado un reglamento de coactiva que está publicado en el registro oficial y le doy una muestra de ello. Las oficinas de Delcor que quedaban en Plaza Lagos, en el tercer piso, nosotros ya hemos tomado posesión y próximamente estaremos inaugurando ahí la coordinación provincial del ISPOL, porque coincido con su criterio. El momento que hay que recuperar lo que sea, pues, porque no podemos ponernos exquisitos de que solamente me entregan en efectivo. Sí, bueno, muchísimas. Tengo una última inquietud, que sea breve, por favor, que realmente nos hemos tomado más tiempo de la cuenta. Señor González, pregunta del público. ISPOL ha venido afirmando reiteradamente, al igual que Fiscalía General de Estado, que hubo información bursátil falsa que salió de Decevale. Bajo ese criterio, ¿a quién entregó Decevale esa información bursátil falsa y qué persona o funcionario de Decevale entregó esa información falsa? Bueno. Eso es gravísimo porque yo no entiendo cómo todavía está funcionando Decevale, porque imagínense un depósito centralizado de compensación y liquidación de valores que por varios años le diga al ISPOL, tome, aquí están sus estados de cuenta por 700 millones y un día le diga, no hay aquí esos custodios de 700 millones. Si al ISPOL le pasó eso, imagínense lo que puede pasar a cualquier otra empresa o a cualquier otro inversionista. Y me pregunto usted, ¿quiénes emitieron eso? Todos los de Decevale, pues. El señor Álvarez era el jefe de operaciones de Decevale, pero la señora Oriana Rumbera era la directora administrativa financiera. Los estados financieros de Decevale están aprobados por todo el directorio, con el señor Cronfle a la cabeza, pero además esos estados financieros eran de conocimiento público de todos los accionistas del Decevale. ¿Sabe quiénes son los accionistas de Decevale? El 47% en la Bolsa de Valores de Guayaquil, el 27% en la Bolsa de Valores de Quito, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central y todas las casas de valores. Así que todos ellos sabían muy bien lo que pasaba en el Decevale. No se me vengan a hacer los locos. Muchísimas gracias. Bien.
al señor Renato González, director general del ISPOL, por darnos esta entrevista. Buenos días. Buen día, Juan Javier, y a todos los que están en el estudio. gusto. Salud.